Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación. Estamos transmitiendo desde los Andes chilenos, a la altura de Talca. Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, y va a ser corto, pero podemos trabajar algo para la conciencia. Gracias. Maestro, con respecto a la lectura del día, por favor. Sí, recibirlo como si recibiéramos a un niño. Entonces sentándose llamó a los 12 y les dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, púsolo en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dice: el que recibiere en mi nombre uno de los tales niños, a mí recibe, y el que me recibe, no me recibe a mí, mas al que me envió. San Marcos, capítulo 9, versículos 35, 36 y 37. Si alguien desea hacer algún comentario. Qué interesante que el Cristo, el que va en el sendero de la luz, de la unidad, el que está conectado a todo y a todo trata de servir, tiene otra visión de lo que es una jerarquía, la jerarquía de servicio, no la jerarquía de mando. Él decía que vino para servir, no para mandar. Vino para impulsar la conciencia de la humanidad. Es la parte de la misión de los grandes maestros. Habiendo realizado ya un sentido profundo, universal de la vida, vienen a ayudar a que los demás encuentren el camino. Por la fe, por la conciencia o como se pueda. Pero tienen que encontrar, es un tema de educación, se vuelven grandes educadores de la conciencia y van marcando las pautas para que la humanidad tenga un rumbo. De hecho, la gran tarea que nos asignó el muy sublime Maestre, particularmente a través de su primer discípulo, es elevar el estado de conciencia de la humanidad. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, se dice, empezando por nosotros mismos. Por ahí, por lo menos, ya sabemos por dónde empezar. Pero es interesante que pone a un niño con esa conciencia abierta
de aprendizaje, porque los niños aprenden rápido, los viejos ya aprendemos lento. Se va llenando de cosas la mente y ya no aprendemos igual. Un instrumento musical un niño lo aprende muy rápido. Nosotros nos tardamos ya a estas edades un poquito más, mucho más. Los idiomas y otras cosas. Decía el venerable Satarhat que son los lenguajes. Tenemos abierta la zona de los lenguajes y aprendemos y nos adaptamos rápidamente. Si no, un niño, ¿cómo podría memorizar tantas palabras? Porque no conocía ninguna. Y armarlas. Tienen esa gran capacidad, por decirlo así, en términos cibernéticos, tienen el disco duro bastante limpio. No tienen tantos condicionamientos, peros, y aprenden rápido. Eso es la calidad discipular, calidad del aprendizaje. Bueno, si alguien más quisiera decir algo sobre esto, adelante. Bueno, me parece muy estratégico también, no sé si por lo Capricornio, pero por la sabiduría, el amor, sabiduría del Cristo, pero maestro, queridos hermanos, también un niño representa esa humanidad naciente, esa esperanza, eso que continúa después de nosotros. Y si tratamos a sus seres como al Cristo, pues otro gallo nos cantara, ¿no? Se diría, o sea, les pone una tarea, pues sí, se quedaron apantallados con el Cristo, pero si tratan a sus criaturas, a sus sobrinos, a sus ahijados, a esa humanidad que viene, a mí me parece que tiene un radio, esto que acaba de salir hoy, es muy grande, es muy congruente, es muy resonante, ¿no? Pues se ve que no se hizo porque si se hubiera hecho hace 2000 años. Pero bueno, para mí hay una parte en los niños, claro que también pueden hacer de repente su berrinche, su pataleta, que es natural, hacemos los adultos porque ellos no van a poder, ¿no? Pero para mí un niño tiene una dependencia de los adultos tan fuerte, o sea, depende cómo le trate un adulto, va a ser su trayectoria de vida, va a dejar una huella muy grande, como los padres, los hermanos mayores tratan a los niños, porque tienen una parte realmente muy pura, muy inocente, ¿no? A mí me llega mucho la mirada, ya cuando empiezan a cumplir a lo mejor 8, 9, 10 años va cambiando, ¿no? Pero bueno, por eso también ayer estábamos hablando de esto, ¿no? De esta película de Almodóvar, La Buena Educación, donde había curas que se quedaban en gatus, o sea, arrobados con ese rayo de pureza, esa parte tan bonita en la voz, en la actitud de un niño, ¿no? Pero bueno, ya me fui por mucho, pero me encantó. Y dice Santiago que aquí está el niño. ¿Alguien más desea compartir o preguntar? Por ejemplo, en una situación de dos personas, ¿quién es la persona que debe actuar con más comprensión? El que tenga más conciencia. Y si tiene comprensión, podrá ayudar a que las cosas vayan al fondo y no se queden por encima.
O sea que la conciencia no solo es ganancia, la conciencia es compromiso, responsabilidad, hay que pensar 2 veces, 3 veces, 4 veces, porque si decimos que hay más conciencia, debería haber mayor ejemplo, mayor inspiración. Se comprende en su momento o después, pero algún día se comprenderá. ¿Qué quiere alguien que ha crecido? Pues que los demás crezcan para vivir en un mundo de gente que podamos aprovecharnos mejor. No es para descalificar, ironizar, ser sarcástico con uno que uno lo considera menor. No. Yo recuerdo cuando estábamos en la escuela yo era director de la escuela de medio genial, no de genial. Y había un hermano que casi nunca hablaba, muy simple, muy sencillo. No me acuerdo cómo se llamaba, tenía un nombre así medio folclórico. Eustaquio. Eulalio. Y Eulalio nunca, digo que no habló en meses, pero estaba ahí, era de los primeros que llegaban. Y un día estábamos en una, no discusión, pero en un diálogo intenso sobre un tema. Pues no se levantó Eulalio con 2 palabras, centró todo. Los que menos pensábamos que tenía así esa claridad, pues resulta que nos asombra. Por eso estaba ahí. A lo mejor no para marcar tantas intervenciones, pero cuando intervenía, nos asombraba y nos movía a todos el corazón. Lo decía desde otro ángulo, muy diferente. Muy sencillo. Muy sencillo. Por cierto, hacía el mejor agua de piña que conozco. No sé qué le hacía, pues las piñas varían, pero siempre le quedaba muy buena el agua de piña. Entonces le distinguíamos, tú eres el mejor aguador de piña que hay en el mundo. Cosas así. Y se sentía todo un poco, decíamos en México chiviao, un poco cohibido, ¿cómo se dice? Sí, bueno, cohibido. Cohibido. Un poco, ay, no. Achinchado, decimos nosotros. Achunchado. Achunchado. Pero, ¿cómo era importante que este hermano estuviera ahí? ¿Sí? Sí, bueno, está ocupando. No, resulta que cuando todo estaba más problemático, él salía y con 1 o 2 palabras ponía el tono correcto, el punto. Para mí fue una gran lección, que a lo mejor tenía que estar mucho tiempo, pero para 3, 4 intervenciones, pero eran muy importantes esas intervenciones. No es el que interviene más, sino el que interviene a tiempo, cuando es importante intervenir. Y como ve las cosas diferentes, por eso a veces acierta, donde los demás no acertamos. Bueno, aparte de esta anécdota, como decía nuestra hija, anécdota, ¿alguien más desea compartir antes de terminar? Hoy vamos a hacerlo breve porque tenemos que salir a la ciudad de Talca, tempranito, que está a 1 hora de aquí de donde estamos. Bueno, pues entonces les agradezco mucho su presencia, su participación, su atención, su deseo de ser mejores para servir mejor. Recuerden, la aspiración de alguien que quiere crecer debe tener una sola justificación, para servir mejor. ¿Qué otra? ¿Ser más que los demás? Es una tontería si siempre somos
un instrumento, un engranaje dentro del gran engranaje de la gran obra. O sea, es falso. Pero ¿cuánto sentido tiene prepararse y superarse para poder servir mejor? Ser perfectos para servir y servir para ser perfectos. La gran máxima del maestro Siddhartha, el que también señaló el camino de la luz. Pax a todos y a todas.